¿Cómo te va, doctora? Buen día, bienvenida. Hola, bueno, bien, buen día, sí. Muchas gracias. La semana que viene se festeja la Navidad. ¿Y vos tenés algún tipo de festejo con relación a esa fecha? ¿Cómo la vivís la Navidad? Como una... No, la verdad que no la vivo. No sos una mujer de fe religiosa ni de... No. No obstante ello, soy de los que cree, pero puedo cambiar de opinión, que la Navidad como que... En nuestras latitudes como que salta las barreras estrictamente de lo estrictamente religioso a propósito del nacimiento de Jesús y la mar en coche, sino que en general la gente se junta, a veces incluso hasta desconociendo exactamente cuál fue el puntapié inicial. ¿No es tu caso tampoco? No, tampoco. En realidad somos una familia que tenemos bastante nuclear, entonces tampoco es esporádico que nos juntemos con familia más grande, porque tampoco tenemos mucha, y nada, a veces la pasamos en casa, otras veces nada, la verdad que organizamos poco. Bien. Y a propósito de tu condición de abogada, vos ¿cuándo tomaste la decisión? ¿Hubo un momento que la tomaste o cuando quisiste hacer estabas cursando Derecho? Eso en realidad fue bastante temprano. Estaba en el liceo, primeros años del liceo, me gustó. Y bueno. ¿Y por qué te gustó? ¿Recordás? Ya, a mí me gustaría trabajar en esto. ¿Por qué? Capaz que por esa visión que tiene uno cuando es chico, de forma muy abstracta, muy básica de las profesiones, de cada una de las profesiones, ¿no? Los arquitectos son los que hacen casa, los médicos son los que curan, los abogados son los que defienden, y por ahí, bueno, me gustaba, me interesaba salir en defensa de otros, o por lo menos me encontraba en esa situación más de una vez y me parecía un ejercicio lindo, interesante. ¿Y te recibiste hace cuánto ya? En febrero del 91 me recibí. Bien, y entonces transcurridos estos 20, casi 30 años, ¿no? Sí. ¿Qué dirías a propósito de las cosas? En efecto, haces casas, curás enfermedades y promovés y defendés situaciones de injusticia. En realidad trabajé muy poco de abogada porque después ya empecé a trabajar de juez, entonces ya la visión de la abogacía ya no se veía como en la defensa de una posición, sino desde otro lado, desde el buscar qué fue lo que realmente ocurrió, o cómo de dos posiciones cuál es la que le asiste el derecho y a cuál no, entonces ya es otra postura. ¿Un juez deja de ser abogado? Porque ese es un asunto de una vez... Sí, yo creo que sí. Mira. Yo creo que sí. O sea, asume otra postura ante el litigio, ¿no? Voy a defender esta parte porque es la que me interesa y bueno, yo hago prueba por esta, sino que tiene que abstraerse de cuál posición es una y cuál es la otra, mirarlas a las dos en forma igual, valorarlas a las dos y analizar cuál prueba y cuál es la que le asiste, tiene más prueba y tiene forma de acreditar lo que dice, y cuál es la que le asiste el derecho, ¿no? Cuál es la que está de acuerdo a la normativa que se rige. Entonces, sí, uno tiene que ponerle otra mirada. No sé, por eso pasó tanto tiempo, pero en realidad sí, creo que me sigue gustando involucrarme en eso, en los problemas de otro, y tratar de ver cómo se ayuda en resolverlos, capaz que como una forma más genérica, ¿no? Y a propósito de tu condición de ex jueza, porque además fue notorio que debiste renunciar a tal condición para ser directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y a propósito de un implícito debate que está arriba de la mesa acerca del nuevo código del proceso penal, sí. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Porque se cambió un verdadero paradigma que incluye además el rol del juez, ¿no? Sí, claramente. Cuando yo trabajaba cuando yo trabajaba de juez y cuando trabajaba de juez penal, porque después volví a civil, ¿no? Cuando trabajaba de juez penal era un poco esquizofrénica la cosa, porque uno recibía la información de un posible delito por parte de la policía, definía, traía las pruebas, y o sea,
definía qué se hacía en ese asunto, disponía que se condujera a la persona, que se citara a los testigos, denunciantes, etcétera, etcétera. Y después en la audiencia, que además tampoco había audiencias así como hay ahora, pero en las audiencias de tomar las declaraciones de los testigos, víctimas, denunciados, etcétera, uno tenía que adoptar una posición de objetividad, porque en definitiva decía, bueno, acá se ve, digamos, qué es lo que pasa. Pero era como un poco forzado, si se quiere, ¿no? Porque uno se involucraba en primera línea con los dos lugares del mostrador en alguna medida. Los dos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido es mucho más, es saludable y es lógico y es correcto que exista otro que sea el fiscal, el que busca la prueba, el que se involucra con la noticia criminis. Que es lo de ahora, digamos. Que es lo de ahora, y que el juez tome conocimiento de eso cuando se llega al juzgado, si se quiere, ¿no? Y no saberlo de antes. En ese sentido, el juicio civil sí es absolutamente adecuado en eso, ¿no? Está el juez y viene cada una de las partes con sus posiciones y bueno, y ahí se discutirá en una audiencia, en varias de audiencias, cuál es en definitiva la posición que es adecuada. ¿No crees que hay como como un discurso muy contrario al funcionamiento del nuevo sistema que se ha instalado, generando cosas que por lo menos son discutibles acerca de que promueve más impunidad y por ende más delincuencia, y que algunas cuestiones que son intrínsecas a este nuevo sistema, que tienen que ver con la transparencia, ahora los juicios se pueden ver, los roles definidos de los distintos actores, dan incluso el rol que ahora cumplen las víctimas, ¿no? Claro, que antes ni siquiera se enteraban y ahora juegan un rol de otra naturaleza. Por nombrar solo tres, de alguien que no tiene formación en el derecho, ni mucho menos, pero que en todo caso prefiere un país con justicia, ¿no? Claro, evidente. Esos asuntos que lucen como pilares, a la hora de ser criticados otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento, yo soy de los que cree, no quiero hacer tráfico de opinión en la pregunta, yo soy de los que cree que no son valorados, ni señalados, ni subrayados. Primero, si coincidís con esa apreciación, y segundo, ¿a qué crees que se debe esa mirada unidireccional acerca de los problemas o retrasos que probablemente tenga la instalación de este reciente código? Primero, que es saludable que exista un código en las condiciones como veíamos antes, que es acusatorio, que existan roles definidos, quién es fiscal, quién es juez y quién es defensor, y cuáles son los roles claros de cada uno. Eso es muy bueno y es lo que nos debíamos desde hace muchos años. Pero además también que existan audiencias y que éstas sean públicas, porque eso hace la transparencia, a que se vea cómo funciona el sistema. Antes no se veía, antes uno suponía que las cosas funcionaban por lo que se decía o por lo que podía verse o no verse, más bien lo que se podía suponer. No hablemos del público en general, la propia víctima ni siquiera se enteraba. Y además, ¿no? La víctima, el rol de la víctima, si bien ahora tiene un mayor protagonismo, tampoco es del todo lo que se pretendía. La víctima ahora puede proponer prueba y puede participar en el diligenciamiento, en la producción de la prueba, y puede interesarse en el asunto y saber. Probablemente ninguna víctima lo quiera hacer, porque es muy poco, uno no está bueno, ser víctima de un delito y después también estar involucrado en el proceso, pero está la posibilidad. Claro. Deja que lo elija yo. Claro, evidentemente. Ya, lo que sí no se ha dado, no recogió esta normativa, fue la posibilidad de que la víctima presentara recursos procesales para que estuviera realmente en igualdad de condiciones con la defensa. En otros sitios sí ocurre eso. En otros lados sí ocurre eso. Pero es un inicio y después otras cosas se podrán ir mejorando. ¿Por qué hay más crítica? Bueno, en realidad capaz que en la medida que hay más transparencia o que se puede saber más, la gente puede opinar más y puede definir si esto me gusta o esto no me gusta. Segundo, también esto creo que va mucho de la mano de una cuestión de, que se ha dado tanta difusión y ha estado tan en la opinión pública, o por lo menos en los medios, que es el tema de la seguridad. Entonces ahí también se mezcla mucho la actividad judicial penal. Siempre ha estado en prensa, mucho más que otras actividades judiciales, como pueden ser la laboral, la de familia, la de civil, la comercial, la concursal, etcétera, la administrativa, que también tienen cosas interesantes para poder ser conocidas por el público, y sin embargo lo único que se difunde es la justicia penal.
Y la justicia penal, bueno, durante mucho tiempo, como decíamos, trabajó bajo determinadas reglas de procedimiento y ahora son otras. Y con ese cambio hay como también, a ver, ¿quién tiene la culpa de la inseguridad? A ver, la culpa de la inseguridad es que las personas no se las enjuicia, no es real eso, porque en realidad el enjuiciamiento sigue estando igual que como antes, porque el Código Penal sigue existiendo igual, y las normas de procedimiento no hacen que las personas no sean enjuiciadas, sino al contrario, establecen determinadas garantías, determinados procedimientos para que esto sea más ágil, para que haya presos con condena y no presos con muchísimos años sin condena. Uh-huh. Y por otro lado, la realidad y las estadísticas nos están diciendo que el Uruguay es uno de los países que más encierra gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro. Al contrario, el problema lo deberíamos ver, de pensar de por qué resolvemos siempre con el encierro y no de otra manera. Uh-huh. O sea que la persecución del delito, que va mucho más vinculado con la acción policial, también otras acciones o persecuciones o investigaciones criminales no necesariamente van con la acción policial directa, sino por investigaciones que se van desarrollando con mucho tiempo, etcétera. Existe y responde a lo que a la normativa que existe en el Uruguay. Lo otro puede ser también cómo se lo está visualizando, o capaz que también puede haber sido un defecto de que no se ha dado claramente a la opinión pública cómo funciona este código, cuáles son de qué manera se desarrolla y cuáles son los resultados esperables y cuáles son los que se han dado. Entonces ahí, con un código que recién hace un año que se está aplicando, claro, es como prematuro. Igual ya se han empezado a dar algunas cifras y el fiscal de corte las ha expresado. Entonces es que está dando un resultado de que es un resultado esperable. Pero también un código tiene que asentarse, no hay que olvidar que las personas que están trabajando con este código son personas que han trabajado durante muchos años con otros sistemas. Entonces hay que adecuarse, hay que cambiar. Nosotros mismos cuando nos cambiamos de trabajo, por ejemplo, nos lleva un tiempo adaptarnos, sí, o cuando nos cambiamos de un lugar a otro de domicilio. O sea, todo lleva su tiempo, y más esto que tiene... Que involucra a muchas personas. Doctora, en ese sentido parece que el rol de fiscal en particular, uh-huh, que ahora tiene ante sí un rol de mayor peso claro, en el proceso, no sé si estoy usando las palabras totalmente adecuadas, hace que además tenga que ir generando un expertise, un know-how, okay, como se le dice, ¿verdad? Natural. Pero además, pregunto, ¿no? Da la sensación que ahora, definitivamente, objetivamente, tienen más trabajo. Es la impresión que yo tengo. Vos me corregís. ¿Esto no implicaría que deberíamos tener mayor número de fiscales, por ejemplo? A ver, lo que hacían los fiscales antes lo hacían los jueces. O sea que, en realidad, lo que se intenta es que, claro, como antes los jueces traíamos muchos casos en los turnos, traíamos muchos casos y íbamos de una audiencia a otra un ratito en cada una, porque no podíamos estar en ninguna, porque a su vez también estábamos recibiendo llamadas por teléfono. Era una tarea muy ardua. Sí, sí. Y no es para que nos hagan un monumento a los jueces, sino que eso se hacía. No es que antes no existía justicia y ahora llegaron los fiscales y ahora empezó a haber la justicia. No, eso existía y se hacía. El punto es que no se estaba haciendo adecuadamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque la competencia de la fiscalía debía haberse asumido como fiscalía, pero obviamente no lo hacían porque teníamos un sistema inquisitivo y no acusatorio. Hoy día sí lo hace la fiscalía. Tal vez no estén adecuadamente, porque ha habido un poco de ruido en algunos fiscales que han presentado quejas en cómo se ha organizado este sistema para el cumplimiento del código. Puede ser, pero en realidad tal vez se precise más fiscales, porque ahora precisas una audiencia, en donde en la audiencia tiene que estar de principio a fin el fiscal, el juez y el defensor, y no es en esto de que antes era un receptor el que recibía la declaración de las personas, y a veces estaba el fiscal, claro, a veces estaba el juez, porque también tenía que cubrir otras audiencias que se estaban dando todas en simultáneo, y de ahí, y después terminar resolviendo casos. También se precisarán más defensores, también se precisarán más jueces. O sea, si lo que pretendemos es un sistema que funcione de acuerdo a o similar a como funciona el sistema civil, donde hay una audiencia, donde se resuelven casos, donde tienen que estar las tres partes
de principio a fin de la audiencia, entonces probablemente se precise no solo más fiscales, sino también más defensores. Pero sí, sin picardía lo pregunto, créeme. Sí. Pero es legítimo que entonces el fiscal diga, loco, ahora tengo que trabajar mucho más, necesito más colegas míos o necesito más sueldo porque con esto no doy abasto. Uno podría responderle de buena fe, bueno, mirá, en todo caso estás teniendo tanto trabajo ahora como el que en su momento tuvieron los jueces. Y probablemente. Esa sería una respuesta. En realidad parte es así, los jueces deben haber visto disminuido mucho su trabajo porque las actividades que antes hacían dejaron de hacerlas. Hacíamos, era muy intensa, realmente. Y sí, tiene más protagonismo. Porque claro, antes era el juez hizo tal cosa, el juez hizo tal otra, es el fiscal investiga tal cosa, o sea, que lo ves en otros países que tienen sistema acusatorio, el que está, digamos, en prensa es el fiscal y lo que decide el fiscal. Por las películas lo vemos, ¿no? Claro, sabemos, claro, la lógica. Claro, cómo lleva la investigación el fiscal, qué es lo que está pensando hacer, qué no, etcétera. Tal vez el incremento se deba, sí, justamente en el tema de las audiencias, que antes no existían, o no eran, salvo en algunos casos específicos de determinados delitos, no había audiencias formales. Te cambio de tema, Mariana. Hace 70 años que la humanidad que nació la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Hubo actividades hace bien poquito festejando ese número redondo, que para nuestra cultura los números redondos siempre tienen como un subrayo especial. Y en todo caso, a grosso modo y en forma superficial, porque podrías hacer un tratado al respecto, 70 años es mucho, pero también es poquito, y en la vida de la humanidad más bien que luce como algo muy reciente, ¿no? Sí. Yo soy de los que cree que es mejor la humanidad con derechos humanos que sin derechos humanos, con una declaración de derechos humanos que sin una declaración de derechos humanos, y que esta esté, digamos, acordada por distintas naciones, distintas culturas, distintas historias, distintas incluso religiones, que no dependa de asuntos que son más o menos discutibles y muchos de ellos subjetivos, ¿verdad? Mira, esto es objetivo y esto está bien o está mal en cualquier parte del planeta y en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. No quiero caer en la pregunta retórica acerca de que, bueno, ¿cuánto mejor estamos ahora? Porque obviamente estamos mejor. No obstante ello, hay gestos, acontecimientos, hechos de carácter político, social. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Es un piñazo al hígado que recibimos cada día, lo que nos interesa la vida del otro, por definición filosófica, ideológica, la situación por la que están pasando hombres y mujeres que han nacido en el mismo planeta que el mío, no en otro. Y da la sensación que en muchos aspectos, aún como humanidad, como colectivo, la estamos corriendo demasiado de atrás. Luego de la pausa quiero conocer tu opinión técnica, pero también la de la ciudadana. ¿Será que fuimos demasiado optimistas acerca de ciertos avances que habíamos alcanzado y en ese sentido fuimos, ¿por qué no?, ingenuos, o ¿por qué no?, paternalistas y hasta soberbios? ¿O será que dos casilleros, uno para atrás, avanzo dos, uno para atrás, no es otra cosa que la historia misma de la humanidad? El derecho, y alguien que integra además la Dirección Nacional de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene para decirnos, lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Mariana Mota. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando a Keith Richards, hoy en el cumpleaños número 75, el integrante emblemático de los Rolling Stones. ¿Cómo te llevas con los Rolling Stones en particular y con el rock? ¿Curtís, no? ¿Te gusta? ¿Poco, nada? Poco, muchísimo. La verdad es que poco. Pero ¿cuándo es tu cumpleaños, por ejemplo? Ay, tengo que decir cumpleaños el 3 de junio. El 3 de junio. No sé qué tiene que ver con los Rolling. No, pero pará, déjame, confía en mí. Si yo tuviera que regalarte un disco para quedar más o menos bien contigo, ¿de qué sería ese disco? Bueno, en realidad no me gusta mucho me gusta más música más tranqui, en realidad. Ah, pero ¿qué? ¿Mozart o para meditar, no, por ejemplo? No, tampoco una cosa tan elevada. Me gusta, no sé, me gustan las músicas, las canciones sí, pero no tan...
No sé, ponele Drexler, me gusta. Casi te iba a decir Drexler. Capaz que bueno, soy del perfil de Drexler. El 3 de junio notemos un disco de Drexler para Mota. Mota con una T y no con dos, ¿verdad? Con una, bien, sí. Pero estás aburridaza que lo escriban con dos, ¿no? Sí, no sé por qué me lo complican si es económico. Sí, es más fácil con una que con dos. Sí. Al revés podría entenderse la ausencia, pero 70 años después, ¿qué problemas todavía seguimos teniendo con algo que para muchos luce como obvio y diría, jugando, natural, ¿no? Jugando porque todo es creación cultural, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Dónde están los retrasos? Y si alguna vez, te lo planteaba antes de la pausa, pecamos de ingenuos en ese sentido. ¿O no? ¿Venimos bien, sí, viento en popa? No sé si no venimos bien, no sé si esta época es peor que otras. Digo, ha habido épocas muy malas de la humanidad. Y esta se está poniendo un poquito fea, pero creo que todavía existen otros hitos, fueron que mucho más dolorosos y más tremebundos y más vulneratorios de derechos. Esto es lo que ahora está provocando la propia declaración también. Claro, que terminaba, ¿no?, provocando la propia declaración, justamente, pero las cosas que ahora como que ha empezado a aparecer es como ponerse también a pensar justamente eso, es si esta declaración, todos los derechos que se reconoce, que se consagran, que se dicen, bueno, las personas tienen derecho a esto, a lo otro, aquí o más allá, los estados deben respetar estos derechos, deben garantizar su ejercicio, deben esto, deben lo otro. ¿Qué pasa con eso, no? Creo que lo que pasa que también son reconocimientos a derechos de personas individuales, de seres humanos, de cada uno de nosotros, y dependemos de los estados para que esos derechos, tal vez no debamos depender tanto de los estados, tal vez, más allá de que los estados son los que tienen la fuerza, digamos, para que esos derechos se garanticen, ¿no? Si viviéramos en una sociedad que no estuviera organizada como Estado, yo puedo tener derecho a la vida, pero viene otro, me la quita, claro, y no hay nadie que lo sancione porque no hay un Estado que organice esa convivencia, ¿no? O sea, claro, que el Estado sí lo deberíamos coincidir, o por lo menos partir de la base de que debe haber un orden que es el que establezca que el ejercicio de los derechos y el libre ejercicio y protegerlos ahora es paradójico porque el punto es que lo dificultoso es cuánto los estados han hecho por esa agenda de derechos, ¿no? Uh-huh. Para que realmente esa agenda, esa declaración se haga no alcanza carne. Con suscribirla. No, eso es un inicio, como pasa, vamos a lo nacional, como pasa con la consagración, con leyes que han reconocido derechos y que han tratado de barrer o de avanzar sobre discriminaciones ya históricas o sobre desigualdad. Estoy hablando de la ley trans, estoy hablando de la ley de reconocimiento que establece la cuota para las personas afrodescendientes, estoy hablando de la ley integral de género, de las personas el acceso laboral a las personas con discapacidad. La legislación es algo, obviamente, que es poner sobre letra escrita en una ley los derechos y las oportunidades que se deben contemplar y que etcétera. Sí, mejor ley a que no haya. Por eso, eso ya es un paso, pero eso es un paso, no es haber llegado. El haber llegado es que todo eso a su vez sea reconocido por el resto de los seres humanos y que todos realmente hagamos que esa ley funcione. Le pregunta a la mujer del derecho, le pregunta a la mujer que integra la institución nacional. Y los próximos pasos, ¿quiénes son los que tienen que promoverlo? ¿El propio Estado asumiendo su responsabilidad y su rol? ¿O la sociedad civil, cada uno desde su lugar individual o en distintas organizaciones que tiene como, no te olvides Estado, como quien empuja una gran pirámide? ¿Dónde está esa mixtura? ¿Cómo se define? ¿Cómo se sintetiza? Yo creo que en los dos lados, ¿no? El Estado por sí solo y siempre va a tener otras actividades que son primarias antes de ver si las personas afrodescendientes pueden llegar o no a los mismos niveles y lugares de decisión y de desarrollo de vida que otras personas.
sino es que a su vez también la sociedad y específicamente los grupos de organizaciones sociales vinculados con la temática que hagan, que reclamen y que ayuden a visibilizar las desigualdades y a exigir que, por ejemplo, que la ley, que exista una ley, o que cuando existe una ley que ésta sea correctamente aplicada. Eso eso siempre tiene que darse, esa sinergia entre que la sociedad está señalando lo que falta y el Estado poder tener esa oreja para escuchar y para poder ver cómo lo resuelve, ¿no? En algún punto siento que convive una gran paradoja o contradicción que tiene que ver con esta definición, la que, en caso de ser equivocada, por favor, corregila, doctora, y tiene que ver con que el Estado es el garante de la aplicación de los derechos humanos, es cierto, pero también, paradójicamente, puede ser el promotor de la violación de los derechos humanos. Entonces se genera una cosa un tanto ambigua y filosa, porque le estoy concediendo el rol a quien que me garantice los derechos, a aquel que en cualquier momento los puede, o de hecho, que en algún momento... Que de hecho lo hizo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo andar con paz por la vida teniendo en cuenta esa potencial contradicción? Y bueno, de ahí viene el tema de las garantías de no repetición, ¿no? En el caso de cuando se habla de las graves vulneraciones de los derechos humanos, de la mano de la verdad, de la justicia y la reparación están las garantías de no repetición. Cuando hay grandes violaciones a los derechos humanos, además de buscar la verdad de lo sucedido, además de hacer justicia con respecto a los crímenes y además de reparar a las víctimas, hay que hacer y trabajar para garantizar que esto no se vuelva a repetir. Esas son las garantías de la repetición. ¿Y eso en qué va? Va en fortalecer los mecanismos para que ese Estado, que a veces se puede desmadrar, que se puede salir de cauce, tenga dificultades para hacerlo. Nada te garantiza de que no vuelva a ocurrir, pero si vos fortaleces si vos tenés un Estado que realmente tiene buen diálogo con sus ciudadanos, si tenés un Estado donde hay un poder judicial fuerte e independiente interno y externamente, si tenés un Estado donde la policía está si tenemos un Estado donde la policía actúa porque está formada, pero actúa dentro de sus normativas y no excede a sus normativas. O sea, si tenés un Estado donde las personas están educadas en derechos humanos y saben cuáles son sus derechos y saben cómo reclamarlos y conocen cuáles son los mecanismos, vos ahí estás haciendo como una barrera para impedir de alguna manera que otras vulneraciones puedan ocurrir. Ocurren cuando los mecanismos son débiles. Decías de independencia interna y externa del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que ser independiente de otros poderes. Sí, claro. Separación de Montesquieu, pero también tiene que haber una independencia interna. O sea, los jueces tienen que tener la independencia de poder definir según su criterio y de acuerdo obviamente a los fundamentos y a la normativa que deben aplicar, pero de acuerdo a su forma de entender cómo resuelven ese caso, independientes, sin tener temor a que haya un jerarca u otros jerarcas que le indiquen que, bueno, si tú decides de esa manera vas a tener una sanción velada que puede ser no te traslado o te cambio de materia o, en fin, no avanzás. Por no estar atenta a esas potenciales... Eso se puede dar, cuando el poder no está concentrado en un mismo jerarca, sino que está difuminado. O sea, en otros países existen consejos de la magistratura, donde los consejos de la magistratura tienen a su cargo, por ejemplo, la calificación de los jueces o el definir dónde se los traslada. O el poder disciplinario esté en un lado y en otro lado esté la posibilidad de definir los traslados y los ascensos. Porque entonces ahí, si está todo concentrado, si el mismo tribunal que mira mis sentencias es después el que me califica y en función a eso es que define mi traslado, yo voy a decir lo que el tribunal quiere oír. Claro. Porque quiero que me traslade. Y es muy legítimo porque los jueces hacen una carrera judicial, pero no es sano para una independencia interna. Para entenderlo y blanco sobre negro, doctora, tu traslado de la esfera penal a lo civil, ¿es un traslado hijo justamente de esa lógica? La jueza que actuó más allá de lo que sus autoridades predicaban o esperaban. Bueno, yo como nunca tuve una explicación de mi traslado, tengo que hacer hipótesis, y lo único que puedo hacer es hipótesis, pero en las hipótesis, en realidad,
las hipótesis son que a los ministros de esa época, algunos quedan todavía, no les gustan los jueces que tienen exposición pública. Mi exposición pública no era porque yo la pedía, sino por las causas que llevaba. Recordemos, no todo el mundo tiene por qué recordarlo, además hay gente joven que nos escucha, espero, aquellos vinculados a la violación de los derechos humanos perpetrada por el Estado, por el terrorismo de Estado instalado durante la última dictadura. Sí. Porque en esos casos en particular, ¿no? Sí, claro, sí. Porque además implicaba que generara una discusión hasta política. Vamos a ser sinceros que esto es una cuestión que no está saldada en el Uruguay, a ver cómo qué se hace, si se enjuicia, si no se enjuicia, si es más lento, si más rápido, pero la realidad es esa, no ha habido una decisión expresa y consecuente y proactiva de todo el Estado en decir, bueno, avancemos en estas investigaciones, al Estado le interesa que esto se sepa, que se sepa la verdad, que se busquen los detenidos desaparecidos, si bien se dice, pero después no hay una consecuencia en los hechos. Bueno, lo que dijo esto está muy lento y muy obstaculizado. Memorial, uno de los directores uno de tus colegas directores de la institución nacional, ¿no? Que parece que al Estado no le interesara avanzar, ¿no? Sí, los hechos es así, o sea, pero por otro lado te dicen, bueno, si hemos avanzado tal cosa, sí, hemos avanzado lentísimamente, la comparación es obligada con Argentina, con Chile, pasamos las mismas dictaduras, más cruentas o menos cruentas, con más o menos víctimas, también en relación a la cantidad de población y con características diversas, pero Uruguay tuvo una población presa muy grande. Sí, en proporción incluso mucho mayor, ¿no? Muchísimo mayor. O sea, tenemos muchas víctimas vivas, bueno, cada vez menos, pero en definitiva un resultado de víctimas vivas que estaban y que están en condiciones de decir y de contar y de reclamar justicia, y sin embargo el Estado no lo estaba haciendo. Perdón, esta es una opinión personal. El argumento de que la dimensión de la violación hubiese sido menor aquí en Uruguay, que yo creo que en algún tipo de delitos lo es, pero en todo caso, aún dando eso por cierto, no solo no debería ser obstáculo, en todo caso debería ser facilitador de encontrar las soluciones, debería ser facilitador. Por esa misma razón encontré, ¿verdad? Cuando ya la dimensión se desmadra y supera barreras casi imaginables, bueno, uno puede suponer que haya fallas en encontrar esos procesos, pero justamente a veces se usa el argumento que siempre me ha resultado curioso por lo débil, ¿no? No, pero acá hubo menos. Bueno, con más razón, si hubo menos, aún entiendo que es discutible. Además, si hubo menos, solucionémoslo. Pero además, si él hubo menos, a la madre que le desapareció su hijo, es menos hijo porque no es hijo de argentinos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, desaparición. Estamos hablando de asesinatos en cárceles. O sea, estamos hablando de cosas tremendas, horrorosas, y no es una cuestión de tomarlo como en menor porque hubo menos desaparecidos en Uruguay que en Argentina, hubo menos asesinados acá que en Chile. A ver, igual son asesinados y son desaparecidos, o sea, eso debe investigarse y debe llegarse a una verdad, pero ahora ha pasado tanto tiempo que entre que se va debilitando la prueba porque se van muriendo los testigos y en que además se mueren algunos de los represores, entonces las causas penales caen cuando el indagado fallece, porque no vamos a procesar un muerto. Entonces aquello se va como degradando, la verdad, va perdiendo sustancia, y nosotros, la sociedad, que tenemos el legítimo derecho a saber lo que pasó, nos quedamos sin saberlo. Entonces va más allá, trasciende las víctimas. Cuando las lesiones son lesiones de delitos de lesa humanidad, trasciende las víctimas. Y importa a toda la sociedad, importa que toda la sociedad sepa que no fue una cuestión de X cantidad de desaparecidos, X cantidad de presos, X cantidad de muertos. Importa que toda la sociedad vio vulnerado sus derechos, su derecho a la educación, a derecho a reunión, derecho a asociación, derecho a votar, derecho a la libertad de expresión, todos los derechos fueron vulnerados. Una amiga histórica que tengo, ella siempre dice con desconsuelo que su padre estuvo ilegalmente preso durante la dictadura, ¿no? Que además militaba políticamente en un partido legal, ¿verdad? Sí. ¿Y qué debió sufrir su padre? Bueno, privación de libertad y muy serias torturas. Que claro, al lado de la dimensión de otros crímenes, lucen como relativamente pequeños. Y ella decía, la persona en cuestión ya está muerta. Y ella decía, ¿te das cuenta qué horror?
mi padre debió convivir con que personas le hicieron cosas muy feas a su cuerpo, a su libertad, mi propia vida marcada porque papá estaba en prisión, y como resulta que no aplica a delitos notoriamente más graves como el propio homicidio o la desaparición, queda como que bueno, no te fue tan mal en la feria. Es horrendo convivir con esa idea, porque nosotros cuando nos enteramos por los masivos medios de comunicación de distintos delitos y crímenes perpetrados por particulares, no por el Estado, nos duele, nos indigna y pedimos justicia, y con toda razón, ¿verdad? Y con aquellos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tenemos una mirada tan bicéfala frente a algunos crímenes, no? Sí, lo que pasa es que, claro, el Estado le cuesta mirarse a sí mismo y asumir que ha cometido errores y graves. O sea, entonces, y estos fueron errores gravísimos, fueron vulneraciones gravísimas. Entonces, poder asumirlo y ir contra sí mismo, o sea, no es figurado, porque en realidad es una figura, el Estado en sí no tiene, digamos, existencia física más que lo que es una asociación la organización, los diferentes órganos. Pero es realmente, hay un involucramiento político que es lo que está debilitando toda esta necesidad de justicia que claramente no se da en los delitos comunes. O sea, hay un delito y es como, hace 5 días que hubo una rapiña y no se aclaró. Y bueno, sí, estarán investigando, pero hace 40 años que estamos esperando por las desapariciones y todavía no se ha sabido. En muchos casos aún conociendo quiénes son muy probablemente los que perpetraron semejante delito, ¿no? Exacto. La dirección en la que viven, sus nombres, ¿verdad? Con esa... Sí. En ese contexto, el Uruguay ha recuperado... Bueno, primero, la violación de los derechos humanos está, por parte del Estado, está vinculada a las calidades democráticas de esos estados. Quiero decir, me da la sensación, la historia muestra que en estados autoritarios, dictatoriales, donde los derechos constitucionales incluso desaparecen, da la sensación que es el campo propicio. No obstante, aún en sistemas democráticos con leyes vigentes hay distintos grados de calidades de democracia. Menor calidad de democracia permite mayor vulneración de derechos humanos, eso en general. Y Uruguay, que tiene altas calidades democráticas en el concierto internacional, ¿dónde está situado en esa materia? Sí, las graves vulneraciones, las masivas vulneraciones obviamente se dan en estados dictatoriales, ¿no? Donde realmente la sociedad no participa ni tiene posibilidad de expresar lo que piensa, lo que siente, y de quejarse y de formular las denuncias cuando esas vulneraciones ocurren. O sea que sí, hay una equivalencia entre masivas violaciones de los derechos humanos y estados dictatoriales. En el tema, en los estados democráticos, eso empieza, claro, a tener otra gama de colores, por decirlo de alguna manera. En estados... sí, el Uruguay tiene un estado de democracia que permite, que ampara, que garantiza los derechos humanos, pero siempre hay situaciones de vulneración, no de vulneraciones masivas como las que se han vivido, sí es de diferentes grados de vulneración, a veces por equivocación en cómo se lleva adelante una política pública, porque a veces creo que en la escucha con la sociedad y en la información a las comunidades acerca de cómo ejercer los derechos y qué es lo que se le puede reclamar al Estado y cuánto debe también de contribuir la sociedad en el ejercicio de esos derechos, va un poco la clave, ¿no? De poder ver cómo se ejercen en función a cuáles son las herramientas que ofrece el Estado o que brinda el Estado para que ese ejercicio pueda ser pleno, ¿no? Y en ese sentido, si tú tuvieras que nombrar cuáles son los más notorios retrasos que nuestro país tiene
en la materia de derechos humanos? ¿Dónde estarían instalados? Y ahí me voy un poco a lo que se ha trabajado, que se viene trabajando en la institución. Todavía tenemos dificultades y serias con el tema de las personas en encierro, ¿no? En las personas privadas de libertad, ya sean en cárceles o los adolescentes en los centros dependientes del INAU o también en los hospitales psiquiátricos, o también en los residenciales para adultos mayores. O sea, ahí hay como lugares en donde hay vulneraciones, hay personas que hace lo que no pasa nada, ¿no? Hay una especie de claro, hay como una hay una situación de fragilidad de las personas porque están dependiendo de por diferentes razones de un organismo, ya sea en la cárcel o en un hospital psiquiátrico o un residencial. Estoy hablando de todo, pero ocurre. Entonces, en esa dependencia de una persona con una situación en la cual no puede desarrollar sus derechos en forma libre porque está privada de libertad, sí, por diferentes razones, pero entonces ya no tiene ese vínculo con la sociedad, no tiene esa posibilidad de que desde otros lados pueda empoderarse en sus derechos. Claro. Y ahí hay como una debilidad en donde el Estado debería reforzar con mayor fuerza su obligación de garantizarle los derechos. Lo que pasa es que reforzar implica seguramente recursos. Sí, también no solamente recursos, o sea, sí hay muchas cosas que son recursos, pero también hay un tema de cómo administrarse ese lugar en donde depende tanto de la administración de ese lugar la calidad de los derechos que tiene la persona que está ahí encerrada, ¿no? Entonces, no todo se arregla con dinero. Claro, está bien. Lo que pasa es que política pública en general, ¿no? Como definición, sí, sin recursos es como vender, lo que diríamos en el estadio, vender humo, ¿no? Anunciar cosas. Pero hay gente que está en situaciones, hay administradores de lugares de encierro que están en situaciones muy precarias y sin embargo hacen maravillas. O sea, sabiendo que no tenemos nada, pero hacemos lo posible para que estas personas estén en las mejores condiciones, en habilitarles espacios. La cárcel Punta Rieles luce como un ejemplo en ese sentido, ¿no? Claro, eso tiene también la vieja, la histórica, quiero decir, ¿no? La que fue cárcel de mujeres durante la dictadura. También se da de bruces con una especie de clamor popular, de voces que se alzan fuerte acerca de que una vez que pasaste los muros de la cárcel, si te pudrís allá adentro, me importa poco, ¿no? Claro, pero por eso señalaba esos otros grupos, las personas con enfermedades psiquiátricas, las personas que son adictas a diferentes grados de diferentes tipos de droga, los adolescentes infractores, los niños con determinado grado de abandono que están en situación de protección del Estado. O sea, son todas, digamos, personas excluidas de una sociedad que ha elegido a quienes son sus integrantes. Entonces eso, cuando empieza a generarse y a sostenerse ese discurso de unos y otros, entonces empezamos a andar por un mal camino, ¿no? La institución está para usarse, para estar al servicio justamente de las personas cuando sienten que se les vulneran sus derechos. Por esa misma razón, doctora, a ti y a los otros integrantes de la institución los iremos invitando varias veces más temprano que tarde, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.